Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida al webinar Reflexiones sobre la ciudad, una mirada crítica en torno al espacio urbano. Esta actividad se realiza como parte de las actividades complementarias al concurso Retos de Creación Edición Bicentenario, que este mes presenta su convocatoria Escenarios Urbanos, la cual está dirigida a artistas, arquitectos, urbanistas y personas con experiencia e interés en el análisis de la realidad urbana, la intervención de espacios urbanos de múltiples escalas a través de diversas disciplinas artísticas y creativas y la reflexión e investigación oral o escrita sobre la ciudad contemporánea y su futuro como hábitat para la humanidad. El reto consiste en presentar una propuesta de mejora para un escenario urbano de cualquier región del país. La intervención puede realizarse desde lo urbanístico, lo arquitectónico o cualquier otra disciplina artística elegida por los artistas participantes y presentarse en un video con las características que se encuentran en las bases del concurso, las cuales pueden encontrar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. De todas maneras, les acabamos de dejar el link con el acceso directo para que las puedan revisar. Para la actividad de esta noche nos acompaña el docente Alejandro Susti. Él es autor de Todo esto es mi país, la obra de Sebastián Salazar Bondy, que se publicó en el 2018, y La ciudad sin límites, Lima en la narrativa peruana del siglo XX, que fue publicada en el 2021. Como editor, además de la obra de Sebastián Salazar Bondy, ha publicado, entre otros títulos, La ciudad como utopía, artículos periodísticos sobre Lima, que fue presentada en el 2016, y La odisea del libro en el Perú, que se presentó este año. Bueno, Alejandro, adelante. Muchas gracias, Julio, por la presentación y bueno, por la invitación al Centro Cultural de la Universidad de Lima. Mi charla hoy, bueno, está basada en la obra, y más exactamente en las crónicas urbanas que escribiera Sebastián Salazar Bondy, autor perteneciente a la generación del 50, generación a la cual, bueno, pertenecieron una serie de escritores e intelectuales muy importantes en nuestro país, ¿no? Como por ejemplo Jorge Eduardo Eyelson, Julio Ramón Ribeiro, Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Washington Delgado, en fin, la lista es realmente muy numerosa. Sebastián Salazar Bondy se convirtió en una suerte de promotor cultural, ¿no? En su corta vida, él nace en el año 1924, muere en 1965, muy joven, a los 41 años de edad. Pero bueno, en esa compacta y fructífera vida, Salazar Bondy produjo una serie innumerable de obras, tanto literarias, ¿no? Como, o sea, produce una obra literaria, pero también produce una obra periodística, ¿no? En su obra literaria, bueno, destacó sobre todo como autor de teatro, como dramaturgo, ¿no? A él se le debe el renacimiento, digamos, del teatro peruano a mediados del siglo XX. Entre las obras más importantes de teatro de Sebastián están, bueno, está Rodil, que es un drama histórico, Flora Tristán, en fin. También fue poeta. El último libro suyo, El tacto de la araña, es un libro muy importante, considerado fundamental dentro de la poesía peruana del siglo XX. También se dedicó a la narrativa, escribió cuentos, dejó inconclusa una novela. También escribió, bueno, de su famoso ensayo, Lima lo horrible, ¿no? Que hasta hoy es difundido, discutido, etcétera, y también mal entendido, lamentablemente, ¿no? Ese libro, Lima lo horrible, fue publicado en el año 1964, apenas un año antes de su muerte. Y ese es un libro muy interesante porque allí él proyecta una visión muy crítica de cómo la ciudad ha sido representada a lo largo del tiempo, ¿no? En Lima lo horrible él ataca este mito de la Arcadia colonial que para él, para Salazar Bondy, fue sembrado y cultivado por el tradicionista Ricardo Palma, ¿no? Pero es un libro bueno, es un libro que viene a ser una especie de compendio de todo lo que Salazar Bondy hizo a lo largo de su carrera. Lo que hizo sobre todo como periodista, ¿no? Desde el año 52, él empezó a trabajar en el diario La Prensa.
Y si uno revisa sus publicaciones, incluso si uno tiene una visión, digamos, panorámica de la producción periodística de Salazar Bondi, se asombrará, por ejemplo, por el número de artículos que llegó a publicar desde el año 42 aproximadamente, no, desde el año 52, perdón, desde el año 52 hasta el año 65, llegó a publicar más de 2000 artículos. Es decir, calculo yo que por lo menos llegó a publicar unos 50 artículos anuales, lo cual es un número pues extraordinario, ¿no? La crítica de Salazar Bondi, periodística, abarcó una serie de temas, uno de ellos la literatura, ¿no? Apoyó a los jóvenes escritores, escribió artículos celebrando, digamos, la obra de autores como César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Martín Adán, en fin. Y también reseñaba los libros de quienes eran escritores jóvenes en su época, en los años 50, por ejemplo, Washington Delgado, más adelante Antonio Cisneros, en fin. También tiene crítica de teatro, dado que él fue pues un refundador del Teatro Nacional, pues dedicó también muchos artículos al teatro, ¿no? Por ejemplo, artículos de corte didáctico, ¿no? Él estaba convencido que su tarea como periodista era también una tarea didáctica. Él se dirigía, él tenía conciencia de que se dirigía, digamos, al hombre, a la mujer de la calle, ¿no? Aquellos que probablemente no habían tenido acceso, digamos, acceso a la literatura, acceso al teatro, acceso al arte. Entonces Salazar Bondi les facilitó ese ingreso a través de sus artículos periodísticos que, como digo, eran dedicados a la literatura, al teatro, al arte, y muchos de ellos también a la ciudad. Esos son los artículos que hoy me interesan y de los cuales voy a hablar un poco acá, para que se entienda un poco cómo él concebía, digamos, lo que era una ciudad. Estos artículos sobre la ciudad, que yo llamo crónicas, pues el género de la crónica pues es un género moderno que nace sobre todo a partir del siglo XIX, la crónica como género periodístico, ¿no? La crónica, bueno, es un género periodístico de no ficción, para empezar. Es un género en el cual el autor, el sujeto que enuncia el texto, es decir, el sujeto que habla en el texto, que no debemos identificar necesariamente con el autor, pero claro, en este caso es irremediable esa identificación, pero ese sujeto hablante participa del universo que va recreando en sus textos. Es decir, en muchos de sus textos periodísticos sobre la ciudad de Lima, Sebastián Salazar Bondi, él, digamos, forma parte del escenario que construye en sus textos. Por ejemplo, cuando discute acerca del descuido del patrimonio histórico de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Él se sitúa dentro de esa discusión y, bueno, alza la voz y protesta por el maltrato y la desfiguración que va sufriendo paulatinamente el paisaje urbanístico de la ciudad, ¿no? Él no era en realidad un pasatista, ¿no? No era que estuviese pues aferrado digamos, al capital cultural legado desde la colonia, ¿no? Salazar Bondi era también un hombre que pensaba en el futuro de la ciudad, e incluso, sobre todo, en una ciudad utópica, ¿no? La palabra destino, por ejemplo, la palabra utopía están presentes a lo largo de sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos la introducción de su libro Lima la Horrible, en el prólogo, en realidad no llega a ser un prólogo, es un breve texto introductorio, ¿no? Que comienza diciendo, hace 429 años que Lima fue fundada, ¿no? Este texto fue publicado en 1964, ¿no? En ese entonces, Lima ya tenía 429 años de fundada. Mucho antes, sin embargo, en el lugar donde está emplazada, vivían esos hombres cuyos restos han sido desenterrados de los cementerios de Guayamarca o Armatambo, a quienes muy pocos osan llamar limeños, pues tal privilegio solo se concede a los que nacieron en la ciudad dibujada un cálido día de enero por la espada de Francisco Pizarro. Del Rímac, de El río que habla, únicamente quedó el mitigado nombre. De los caciques, la deleble memoria anterior a la celebridad. De los templos, palacios y necrópolis, las ruinas que la unción de unos cuantos hoy restaura. De su arte, cántaros y telas que la exquisitez coleccionista fomenta. En vez de tan raigal preexistencia se alzó la vía española,
que vería las guerras civiles de los capitanes conquistadores, la intriga rumorosa de la corte virreinal, la conspiración entre dientes de los patriotas, y luego en la misma secuencia, que es apenas un parpadeo en la historia, la disputa del efímero poder republicano, la invasión extranjera, las ciegas dictaduras y entre ellas los furtivos respiros cívicos. Es magistral, como en ese párrafo, Sebastián Salazar Bonilla está resumiendo la historia de la ciudad, pero en su historia de la ciudad están también involucrados aquellos que ocuparon el espacio de la ciudad antes de la llegada de los españoles. Esa es una visión muy interesante porque Salazar Bonilla está proponiendo que la historia de la ciudad comienza en realidad mucho antes de la fundación de Francisco Pizarro, ¿no? Ahora, eso no significa que Salazar Bonilla fuera un antihispanista ni nada de ello, ¿no? Puntualmente, él cada 18 de enero publicaba una crónica que tenía que ver con justamente el momento de la fundación de Lima, ¿no? En este volumen voy a compartir con ustedes la portada de este volumen. Esta es la portada del libro que pude editar hace unos años, gracias también al auspicio de la universidad, ¿no? De la Universidad de Lima. Acá hay un texto, en este libro hay un texto, es la primera crónica que digamos, abre el volumen. Estas crónicas, como les dije creo hace un momento, las recopilé y todas coinciden en dar una visión particular, una visión personal de la ciudad. Yo las he organizado en función de la temática, es decir, evidentemente Sebastián Sarasondi no llegó a vivir para poder tener, digamos, una visión panorámica de todas aquellas crónicas que escribió sobre la ciudad, ¿no? Yo, bueno, les doy un poco forma en razón del tema de cada una de sus crónicas, ¿no? En total, el libro está compuesto por 6 secciones. La primera se titula Estamos fundando Lima. Recojo en todos los casos títulos de algunos de sus artículos, ¿no? La segunda se dedica al patrimonio nacional. El patrimonio nacional, una mercancía. La tercera sección, el poco verde que nos han dejado, que es justamente, es una sección constituida por todos artículos que tratan acerca de cómo sistemáticamente las autoridades de la ciudad eliminan las zonas verdes, talan los árboles. En fin, hay muchos artículos dedicados a este tema, ¿no? Yo calculo que son unos 16 probablemente, ¿no? Y miren los títulos. El otro crimen, verde al verde, tala de árboles, como quien oye llover, sobre los parques, música en el parque, ciudad jardín, ironía o alucinación. En fin, esos son algunos de los títulos de la tercera sección del libro que está dedicada al poco, digamos, al poco respeto que la naturaleza ha tenido, digamos, a lo largo de la historia de la ciudad, sobre todo a lo largo de la historia de la ciudad moderna, ¿no? Porque esa es la ciudad que a él le interesa, que es la ciudad que a él le tocó vivir, ¿no? Que en realidad no es tan distinta a la nuestra. La cuarta sección se titula La prosperidad con mendigos. Digamos que estos son los artículos dedicados pues a problemas sociales como la delincuencia, la mendicidad, el trabajo de los niños en las calles, los lustrabotas, en fin. La quinta sección está dedicada a un tema muy vigente que es la circulación, el tránsito en la ciudad, ¿no? Esta sección se titula Ideas de peatón. Ideas de peatón, una avenida como problema, criminales en auto, ese es un título que podría servirnos incluso hoy en día para un texto. Criminales en auto, crimen de irresponsable, una nueva pista, vehículos y cáncer, en fin. A todo esto, Salazar Bondi nunca manejó en toda su vida, ¿no? Él se desplazaba en el transporte público. Y la sexta sección del libro se titula Usos y costumbres. Aquí se han reunido artículos que tienen, bueno, diversas temáticas, ¿no? Por ejemplo, la violencia en la celebración de los carnavales, en el verano, en fin. Y también hay un par de artículos sobre música. A él le gustaba mucho el vals criollo. Pero bueno, les decía, el primer artículo con el que se inicia el libro se titula Fundación y recrea un poco el momento de la fundación española de la ciudad. Esto lo leo porque no quiero que se entienda pues que él era pues un
digamos, era un crítico ferviente, digamos, de la españolización de la ciudad. No, nada de eso, ¿no? Y es un texto que está muy bien escrito. Lo que siempre asombra en las prosas de Salazar Bondy, la calidad de la prosa, ¿no? La calidad de la prosa, la riqueza del vocabulario, la construcción de la oración, es decir, la sintaxis, en fin, es un escritor consumado, es un escritor, pocas veces, digamos, en el periodismo nacional se han visto escritores de la talla de Salazar Bondy, ¿entienden? Eso realmente es impactante, o sea, la calidad de la prosa. Miren, voy a leerles un pasaje. Este artículo fue publicado en 1953, ¿ya? En el 6 de enero de 1953. En ese entonces él apenas tenía pues que 29 años, nada más, 29 años. Un 6 de enero, cargado con los hierros del capitán conquistador, Pizarro puso los ojos en este valle que el Rímac, rumoroso y estevado, bañaba. Esa mirada y la decisión que significaba fueron así historia. Por una de esas coincidencias que suele el destino deparar, allí a la orilla del escaso río estaba el oráculo que predijera la destrucción del imperio, precisamente en el lugar en donde había de nacer la capital de la nueva nación. La pupila del guerrero, antes de la ceremonia misma, antes de las actas y de las firmas de notarios y testigos, fundó la ciudad. Quizás sí, al conjuro de un vertiginoso sueño, vio el trujillano, o sea, Francisco Pizarro, el futuro de la ciudad, que al pie de la murmurante corriente habría de surgir. Entre los nuberrones de su visión, entre la penumbra de su evidencia, es probable que aquel aventurero extremeño presintiera el destino del caserío de Barro. Se trataba apenas de un deseo, de un acto de voluntad, de una ansiedad secreta. El hombre miraba desde la altura, o desde una altura, la tierra apenas verdecida, y distinguía a lo lejos el mar, abrazado por dos salientes de la bahía. Atrás, la presencia de los Andes, la dura cordillera, las cimas que había desafiado y vencido, eran como el testimonio de un esfuerzo que aquella breve vega convertía en una página heroica. La ciudad ya estaba allí, en las imágenes que el vencedor animaba sobre la soledad de la pequeña campiña, ¿no? O sea, es formidable. Esto es una crónica periodística, pero sin embargo podría pasar por un texto literario, ¿no? Tranquilamente. Porque lo que está haciendo él es recrear el momento, reinventar el momento, digamos, en el que Pizarro está ahí, ¿no? En el lugar, antes de la fundación, y contempla el paisaje, contempla hasta la bahía, contempla, digamos, los embríos, porque era así en ese momento la ciudad, en el año de 1535, ¿no? Ahí hay entonces una primera visión de la ciudad, ¿no? Interesante, o sea, es increíble, pero Salazar Bondy, cuando uno lee este volumen, uno se da cuenta que en el fondo está como tejiendo una especie de historia de la ciudad, ¿no? Pero no una historia en el sentido convencional de la palabra, sino una historia, digamos, literaria, ¿no? O sea, a través de esta prosa, digamos, esta prosa fluida, esta prosa versátil, va poco a poco haciéndonos imaginar cómo fue Lima en sus orígenes, ¿no? Y bueno, como más adelante, por ejemplo, tiene textos en los que nos hablará sobre las costumbres, la vida cotidiana de la ciudad. Hay un texto impresionante, a mí me encanta este texto, porque me hace recordar por ejemplo, a un poeta francés que que se apellidaba Baudelaire, Charles Baudelaire. Charles Baudelaire murió en el año 1867 en París. En esa época la ciudad de París apenas tenía 1 millón de habitantes. Lima tuvo 1 millón de habitantes unos 100 años después. 100 años después, ¿no? En la época en que Salazar Bondy publica Lima lo horrible, Lima ya es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Ustedes dirán, bueno, esa es una cifra insignificante. Bueno, en realidad no la era. No la era, sobre todo, para una ciudad que había sido básicamente habitada por limeños y, claro, una también sección de provincianos, ¿no? Como ustedes saben, las grandes migraciones andinas y en general de provincianos que llegan a la ciudad se empieza a incrementar desde los años 40, a mediados de los años 40, ¿no? Hay una explosión, digamos, demográfica de la ciudad. A la generación de Salazar Bondy le tocó vivir justamente ese periodo.
Esa realidad, por ejemplo, la vemos reflejada en los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, pongamos, ¿no? Probablemente ustedes hayan leído, no sé, Los gallinazos sin plumas, Al pie del acantilado, en fin, en estos cuentos y muchos más, también Ribeiro recrea la situación, digamos, de los migrantes, de estos nuevos inquilinos de la ciudad, que en realidad no llegarán a ser propietarios, sino a fuerza, bueno, de tenacidad y de empuje, ¿no? Lograrán establecerse sobre todo en la periferia de la ciudad, por ejemplo, en la zona del Agustino, donde hoy queda el Agustino, en fin, ¿no? En fin, bueno, lo que hace en este texto Salazar Bondi es un poco recrear la vida de la calle, del centro de Lima, cuando el centro de Lima era, digamos, el núcleo, el corazón de la ciudad. Hoy en día esto ya nos resulta extraño, porque da la impresión que el centro de la ciudad se hubiese desplazado hacia el sur, ¿no? En realidad, no sé, cuando uno pasea por las calles de Miraflores, quizás tenga la sensación de que está ya, de alguna manera, en el centro de la ciudad, ¿no? Pero en aquella época, en la época en que escribe este texto, que es el año de 1953 también, este es del 15 de enero de 1953, en aquel entonces, bueno, el centro de la ciudad era pues el verdadero corazón palpitante, ¿no? De la ciudad, de la urbe, ¿no? Allí trabajaba, por ejemplo, él en el diario La Prensa, ¿no? Cuyo local está situado, o en aquel entonces, me parece, no sé, tendría que confirmar este dato, pero me parece que está situado pues en donde es actualmente el Jirón de la Unión. Ahí había un local de La Prensa, ¿no? No recuerdo bien si ese es el local al que iba a trabajar Sebastián desde el año 52. Y bueno, ese texto se titula Gironear. Él inventa la palabra gironear, ¿ya? Que viene la palabra jirón. ¿Qué es un jirón? Bueno, un jirón es una calle sumamente transitada, ¿no? Salazar Bondi en este texto habla mucho sobre el papel que tenía el Jirón de la Unión y compara el papel que tenía el Jirón de la Unión a comienzos del siglo XX con el papel que luego tiene a mitad del siglo XX, ¿no? Entonces nos habla del tránsito, de las multitudes que se desplazan a través del Jirón de la Unión, ¿no? Este fenómeno de las multitudes es justamente un fenómeno que vio nacer el poeta Baudelaire 100 años antes, en 1868, se publicó, después de la muerte de Baudelaire, se publica un libro de poemas en prosa. Y en esos poemas en prosa, son poemas en prosa, no son poemas en verso, Baudelaire se dedica a escribir acerca de estas nuevas realidades que han surgido en la ciudad moderna, que es París en ese momento, ¿no? París se convirtió desde el año 1852 hasta el año 71 en una suerte pues, de ciudad cosmopolita, fue reconstruida totalmente. Quizás alguno de ustedes sepa qué ocurrió en París durante ese tiempo, ¿no? Los viejos barrios medievales del centro de la ciudad fueron destruidos para dar paso a la construcción de anchas avenidas, de bulevares, que iban a permitir la circulación a través de la ciudad, que iban a, de alguna manera, pues, convertirla en una especie de organismo, de cuerpo vivo, ¿no? Las calles se convirtieron en las, no sé, arterias, en las venas a través de las cuales transitaban estas multitudes. Eso ocurrió en París en el siglo XIX. Eso ocurrirá en Lima unos 100 años después. Este texto de Salazar Bondi reflexiona acerca de la multitud, acerca de cómo van cambiando las costumbres de los habitantes de la ciudad, cómo van cambiando sobre todo las costumbres de los viejos limeños. Porque a comienzos del siglo XX, hace unos 100 años atrás, quienes habitaban en el centro de la ciudad eran justamente eso que él llamará más adelante las grandes familias, o sea, la clase acomodada, ¿entienden? Me estoy refiriendo a la burguesía principalmente, ¿no? Ese será, digamos, el núcleo urbano en donde estará, en donde residirán los miembros de la clase acomodada a comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces dice él, por ejemplo, infinitivo nostrísimo, nostrísimo. A Sebastián Salazar Bondi le gustaba mucho usar neologismos, ¿no? Nostrísimo, nostrísimo vendría de nuestro, ¿no? Pero es un superlativo, ¿no? Es una palabra inventada, nunca van a encontrar esto en el diccionario de la academia. Infinitivo nostrísimo, valga la expresión, gironear equivale a ir y venir gratuitamente por nuestras 4 calles principales, sin destino, dando recreo a la vista y derrochando tiempo en el tiempo. Gironear. Un cronista de la Lima que se va,
Lima que se va, La Lima que se va es el título de una crónica de José Gálvez, un escritor de la generación del 900, ¿ya? Del comienzo del siglo XX. Un cronista de La Lima que se va ha escrito en un diario local hace apenas unos días sobre lo que para él era el verdadero encanto del Jirón de la Unión, su condición de living familiar, de lugar de citas amicales y de tertulias íntimas, en que personajes domésticos, conocidos de todos, lucían su dandismo o su gracia personal, su inteligencia o su elegancia. Melancólicamente ha recordado el periodista que hace 40 años el Jirón por antonomasia era apacible, quieto, amable, sin tráfago ni ruido. Imagínense ese Jirón de la Unión. Hoy, por el contrario, hoy significa 1953. Por el contrario, esta estrecha arteria compulsa una multitud apresurada, a la cual acechan vendedores, buhoneros, gentes imprecisas y toda ralea de seres impertinentes. Los tiempos han cambiado. Cambiar es la esencia misma de los tiempos. Y puede parodiarse hoy a Heráclito diciendo que no se pasea uno o dos veces por el mismo jirón de la Unión, porque esa arteria refleja como un espejo la evolución misma de la ciudad. Ayer, cuando la aldea vivía al compás hogareño, cuando Lima era la villa de unos cuantos nombres y apellidos, en el Jirón de la Unión eran esos nombres y esos apellidos como su decoración cotidiana, su lujo diario. Hoy que Lima es ciudad, abigarrada y palpitante como cualquiera de otra latitud, se entremezclan en el Jirón de la Unión los rostros borrosos de la muchedumbre que la habita. Y también ahí aflora la urgencia de subsistir que la anima y urge. Es interesante porque Salazar Bondy está, bueno, percibiendo la aceleración de la vida cotidiana, del ritmo de la vida cotidiana. Eso es lo que sucede en la ciudad moderna. Para nosotros, en realidad, todo esto es moneda corriente. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir deprisa, nosotros estamos acostumbrados a vivir estresados, nosotros estamos acostumbrados a preocuparnos por quién está a nuestras espaldas en la ciudad, estamos preocupados porque incluso nos roben, estamos preocupados siempre por el tiempo, transitamos por la ciudad como quien transita, pues, perseguido por su propia sombra, ¿entienden? Ese no era el trajín, digamos, de los limeños del comienzo del siglo XX, ¿ok? En que la ciudad todavía tenía algo de, bueno, de aldea casi, ¿no? De aldea en la que todos se reconocían, en la que uno caminaba por una calle y de pronto se encontraba en la vereda de frente con un conocido. Hoy todo eso nos resulta absolutamente imposible en esta ciudad de más de 10 millones de habitantes. El hecho de que que podamos encontrarnos en las calles con alguien a quien podamos reconocer o que nos reconozca, en realidad esas probabilidades son diminutas, ¿no? Pero él está tratando un poco de comparar estas dos Limas. La primera de ellas, que no conoció evidentemente porque recién nace en el año 24, pero se le imagina, así como se imaginó la Lima que fundó Pizarro, esa Lima, bueno, prehispánica aún, ahora se imagina la Lima de comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Por qué hace esa operación? Porque es un individuo que ha visto qué ha ocurrido en la ciudad. Es un hombre joven, tiene 29 años, él se está dando cuenta de que la ciudad está cambiando velozmente. Él y sus compañeros de generación se dan cuenta de ello y en general todos aquellos que viven en Lima notan los cambios en el paisaje urbano, ¿no? Y empieza bueno, a producirse mucha literatura sobre esa temática, ¿no? Bien, dice luego, prolifera entre nosotros una literatura saudosa. Saudosa viene de saudade, ¿no? Es una palabra portuguesa que significa melancolía. Una literatura saudosa de morriña, se puede decir también, que lamenta los tiempos idos y protesta contra el modo de vida contemporáneo. Es cierto, ¿no? Hay mucha literatura pasatista en nuestra literatura, ¿no? Ricardo Palma es un ejemplo de ello, José Gálvez es otro ejemplo de ello, incluso hasta el propio historiador Raúl Porras Barrenechea tiene un texto en el cual habla de la extraviada nostalgia que persiste en nuestra ciudad. Hay mucha melancolía entre los limeños. Yo no sé si ustedes ingresan a las redes sociales. Hay páginas dedicadas a la Lima del pasado. Yo no sé si ustedes han entrado a esas páginas. Hay una página que se llama Lima Antigua, sí. Hay otra página que se titula algo parecido a eso, ¿no? Muchas páginas dedicadas al pasado de la ciudad. Y cuando ustedes leen los comentarios que hacen esas personas, los comentarios que hacen esas personas se encuentran con comentarios que
son sumamente melancólicos y hablan de la Lima que se fue, qué bella y hermosa era Lima, y de pronto aparece una fotografía de, no sé, de una pareja de esposos o una pareja de, qué sé yo, de enamorados caminando por el centro de la ciudad muy elegantemente, por el Jirón de la Unión, y lo primero que hace la gente es comentar, qué hermosa era Lima, qué tiempos aquellos, expresiones con una nostalgia terrible, ¿no? Como si en ese entonces, en ese pasado remoto, no hubiese existido, por ejemplo, no sé, la miseria, la pobreza, la mendicidad, el robo, la delincuencia, la corrupción, pues todo ello también existía en aquel entonces. Entonces, hay una especie como de, no sé, de no sé, sedimento nostálgico en los limeños, ¿no? Una especie de amor a un pasado que probablemente nunca existió como tal, ¿entienden? Eso justamente será lo que Salazar-Bondi critique en su ensayo Lima la Horrible, ¿no? Él criticará esta forma, digamos, de concebir una ciudad casi virreinal, colonial, una ciudad sin conflictos sociales. Eso es lo que Salazar-Bondi ve en las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? La ausencia del conflicto social, la ausencia de las miserias cotidianas. Es un mundo idealizado el de las tradiciones de Ricardo Palma. Pero el impacto que tuvieron las tradiciones de Ricardo Palma en el imaginario del limeño fue extraordinario. Hasta hoy en día, todos estos comentarios que aparecen en las redes sociales, en el fondo lo que hacen es reproducir ese viejo tradicional imaginario de la ciudad colonial, de la ciudad apacible, de la ciudad hermosa, del río que habla, incluso hasta en el vals criollo lo notamos. En el vals criollo, sí, por ejemplo, en los valses, en algunos valses de Chabuca Grande, está también esa Lima, ¿no? Casi aristocrática, pero que en el fondo es una Lima pues que se hizo polvo, en realidad hace mucho tiempo, ¿no? No existe esa Lima, no existe, en realidad nunca probablemente existió, pero está pues en la imaginación de los limeños y renace extraordinariamente, como si fuese una especie de fantasma que quiere seguir circulando entre nosotros. Dice entonces él, en todas las literaturas ha habido ese género, dice Sebastián Salazar-Bondi. Ojo, este texto es del 53, es 11 años anterior a Lima la Horrible. Y dice, en todas las literaturas ha habido ese género y no otra cosa expresan aquellos versos de Manrique, ¿no? Jorge Manrique, el poeta español, que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero parece que aquí la cosa amenaza con prolongarse. Aquí la cosa amenaza con prolongarse. Habría que pedir el advenimiento de los escritores que canten la Lima que se viene, ya no la Lima que se va. Esa, que a nosotros los jóvenes nos gusta, porque hace de la ciudad un nuevo reducto de la humanidad que es anónima, oscura, innumerable y múltiple. Hoy se gironea, entre comillas, de un modo diferente de como se gironeaba ayer, eso es todo. Antaño se venía al centro a buscar la mano amiga, la palabra cordial, fraterna, del conocido, del pariente, del prójimo, incluso. Ogaño, o sea, hoy se viene al centro a auscultar. Auscultar significa observar, ¿no? Como el médico que ausculta al paciente, ¿no? Que examina al paciente. Se viene al centro a auscultar, desde lejos, a través de miradas, gestos o ademanes, el corazón desconocido de esa población innominada que busca y no encuentra, o que cuando encuentra es tarde ya para colmar sus anhelos. El verbo pervive, el verbo gironear, pero se transforma su contenido como se transforma el espíritu mismo de la ciudad. Es interesantísimo porque está hablando sobre el significado de la palabra gironear, pero también está hablando sobre las transformaciones que ha sufrido la ciudad, ¿no? Bueno, como les decía, este libro está dividido en varias secciones. En la segunda de ellas, la primera, como dije hace un momento, se remite un poco a la historia de la ciudad, ¿no? A la historia de la ciudad. De eso tratan los primeros artículos del libro, ¿no? Luego, en la segunda sección se dedica a la defensa, a defender el patrimonio nacional de la ciudad, ¿no? Sí, dice él, el patrimonio nacional, porque finalmente Lima es la capital del Perú, ¿no? Y bueno, tiene algunos artículos, por ejemplo,
sobre los balcones, ¿sí? Los balcones coloniales, cómo poco a poco están desapareciendo, la reforma de las plazas de la ciudad, qué ocurre con ciertas plazas de la ciudad, cómo algunas de ellas han sido desfiguradas por los alcaldes. ¿Les suena familiar eso? Cómo algunas plazas han sido deformadas por los alcaldes, el dudoso gusto de estos alcaldes que deciden autoritariamente reformar estos espacios públicos, ¿no? Y cómo en alguna medida van desfigurando también el rostro de la ciudad. Esa es una realidad muy contemporánea, ¿no? Digamos, la deformación del rostro de la ciudad, el maquillaje pues arbitrario del rostro de la ciudad. Hay un artículo sobre la restauración de San Francisco, ¿sí? La iglesia de San Francisco, y él siempre alza su voz, ¿no? En contra de aquellos modernistas que pretenden levantar una ciudad sobre las cenizas de la antigua ciudad. Eso es absolutamente contemporáneo, es un tema absolutamente contemporáneo, ¿no? O sea, veamos, por ejemplo, lo que ha sucedido hace unos años atrás en la Plaza Bolognesi, en la Plaza 2 de Mayo, ha sido en la Plaza 2 de Mayo, en la misma Plaza San Martín, estos incendios que acaban con verdaderas joyas arquitectónicas de la ciudad. Si él hubiese estado vivo hoy, pues también habría emprendido una campaña en contra de ese tipo de destrucción sistemática que va sufriendo la ciudad. No hay restauración en realidad, ¿no? Tiene un artículo también dedicado a la Alameda de los Descalzos, ¿no? Si hay un rincón en Lima que posea personalidad y carácter, ese es sin duda la Alameda de los Descalzos. No es fácil determinar por qué dicha avenida tiene ese hálito de gracia o ese estilo que la hace un encantador residuo del pasado. Su vegetación, su estructura, sus elementos decorativos, su conjunto en suma, unidos al paisaje de los cerros en el fondo, suaves y como acuarelados, se levantan. La han dotado de un rasgo que bien puede denominarse espiritualidad. Luego, no todo es malo en la ciudad. Tiene un artículo a elogiar, dedicado al elogio de un alcalde de Lima, que es el señor Víctor Kiefer Marchán. Este es un artículo del año 54, ¿no? Quien tuvo el gesto, porque el artículo se titula Un gesto ejemplar, de invitarlo a él, a Salazar Bondi, a escuchar, digamos, sus comentarios acerca de lo que planeaba hacer en la ciudad, ¿no? Bien. Bueno, estos son los artículos de la segunda sección. Hay otro artículo más dedicado a la Alameda de los Descalzos. Hay un artículo dedicado a la estatua que fue colocada, la estatua de Francisco Bolognesi, que fue colocada en la Plaza Bolognesi. Hay un artículo dedicado a un profesor que se llamó Bruno Rosselli, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Quien se dedicó a rescatar los balcones que eran derruidos lentamente conforme se iban destruyendo las casonas, las viejas casonas del centro de la ciudad. Bien, la tercera sección. Acá también, por ejemplo, perdón, hay un artículo muy interesante que se titula Lima, ciudad que pide color, ¿no? O sea, que nos habla de cómo estaban pintadas las casas en la ciudad. Evidentemente es un gesto de protesta contra la grisura de la ciudad, que aún contemplamos en nuestros días, ¿no? Aún en verano, cuando el sol esplende sin pausa, el cielo limeño no luce el vibrante azul del firmamento límpido y despejado de otras latitudes, excepto durante los crepúsculos estivales, o sea, durante el verano, durante los crepúsculos del verano, cuyos tonos de arrebol van del violeta al vermellón decididos, aunque contingentes. La bóveda de la ciudad carece de profundidad, es grisácea y triste, y a pesar de que el padre Calancha decía que eso hacía profundas y reconcentradas a las gentes, o algo así, Unamuno pensó que nuestra niebla se asemejaba a la de Londres y nos hacía parecidos a los flemáticos londinenses. Sin entrar en este terreno filosófico-moral, debemos reconocer
que muy lejos está nuestro cielo, su color, del añil andino, que a unos pocos kilómetros de aquí es majestuoso telón de fondo de las montañas. Para colmo de la monotonía cromática, en torno de Lima está el desierto, y más allá se hallan los cerros, eriazos, de las estribaciones de la cordillera. El marco de nuestra capital es por su uniformidad melancólico y de un solo acorde. Los limeños de antaño supieron bien esto y compensaron la chatura geográfica con dos elementos, uno natural y otro hechizo. La vegetación el primero y la coloración de los edificios el segundo. Tenían nuestros abuelos un sentido de la vida y nos dejaron, en lo que a tal complementación se refiere, lo que podemos llamar los limeños de hoy una tradición del verde urbano. ¿Para qué vamos a hablar más? Ahí están los pocos parques que nos quedan sufriendo la usurpación y la poda indiscriminada. En cuanto al color de los edificios, cuando sobrevino el cemento, todo asumió la entonación original de ese material, que es excelente en lo que respecta a resistencia y economía, pero que exige más en Lima que en ninguna parte una nota de gracia alegre y humana. Antaño, casas y templos se pintaban de azul, verde, rosa o amarillos vivos, no por afán meramente decorativo, sino por gravitación de la monotonía del medio al que el gris absorbe y asimila hasta la total desaparición del relieve. Si hasta parece, al decirle un visitante acucioso, que Lima quisiera disolverse en el paisaje en una especie de inopinado camuflaje, ¿no? Es algo muy sencillo, habla sobre la necesidad de color en esta ciudad gris, ¿no? Bien. Luego, ya tienen toda una sección dedicada al maltrato o al continuo despojo que sufren los limeños de las áreas verdes. Hay muchos artículos dedicados a este tema, la tala de los árboles, ¿sí? Al papel que cumplen los parques públicos. Por ejemplo, cuando el aeropuerto de Lima estaba situado en la zona de Limatambo, yo no sé si ustedes sabrán eso, pero el viejo aeropuerto internacional estaba ubicado donde en ese entonces terminaba una avenida que se llamaba la avenida Corpac, hoy en día se llama la avenida Canaval y Moreira, me parece que ese es el nombre, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, al final de esa avenida, donde hoy está el Ministerio del Interior, allí funcionaba el aeropuerto. Esa zona se llama Limatambo. Cuando el aeropuerto fue desplazado o transportado a la zona donde se encuentra hoy en día, en el Callao, esa zona era, bueno, una amplia zona, muy, en la que, bueno, estaban aún las pistas, ¿no?, que utilizaban los aviones para aterrizar. Salazar Boni propuso que todo ese terreno se convirtiera en un gran parque público, que la ciudad requería de ese parque público, ¿no?, que los limeños requerían de zonas de recreación, zonas que están desapareciendo lentamente, ¿no? Él tiene un artículo que se titula Un bosque que no existirá y que es de 1958. Y comienza diciendo, se va a construir el nuevo aeropuerto. Limatambo, además, dejará de serlo. La vasta extensión que actualmente ocupa la principal estación de tráfico aéreo se convertirá en una nueva y tal vez elegante urbanización. Está hablando de San Borja, lo que hoy conocemos como San Borja. No sé, algunos de ustedes quizá vivan ahí. Habrán notado que ahí hay árboles, que ahí hay zonas verdes, ¿no? La ciudad ampliará su área cubriendo los cerca de 800.000 metros cuadrados que hasta el presente ocupan ahí pistas, instalaciones y servicios técnicos. Lima, en fin, continuará creciendo, mas también seguirá sufriendo los variados y cruentes males urbanos que la imprevisión y la falta de sensibilidad social de quienes disponen a su interés y a su gusto personal el desarrollo de nuestra capital, ha determinado en ella, cuya gravedad, por cierto, será tanto más aguda cuanto mayor sea su tamaño y su población. Dolencias que no obstante aún estamos a tiempo de conjurar, sobre las cuales hay claros y acertados diagnósticos y eficaces tratamientos de clínica urbanística. Bueno, sí, el aeropuerto es necesario. Esta necesidad es tangible, mensurable a primera vista. Pero no menos necesarios son los parques, los jardines públicos, las zonas de verdón en las cuales el poblador halle un respiro al ahogo urbano. Cuando se comenzó a decir que Limatambo sería reemplazado, algunas gentes que piensan en el progreso, no solo en términos crematísticos, o sea, estadísticos, no solo en la medida de inversiones y dividendos numéricos,
sino en relación con la salud y el bienestar espiritual de la multitud de seres que no tendrán ni los medios de escapar al abrumador encierro civil, supusieron que en aquellos 800.000 metros cuadrados que quedarían libres, o por lo menos en parte de ellos, se podría crear un bosque artificial semejante al que en la mayoría de las ciudades modernas sustituye la falta de verdor natural que abruma al hombre de la urbe. En las páginas de nuestro diario dijimos una y mil veces cómo las zonas arboladas significan, además de órganos respiratorios indispensables para la vida colectiva, verdaderos factores de mejoramiento moral, y demostramos con cifras, cuadros, estimativas y verificaciones concretas hasta qué punto Lima carecía del mínimo indispensable de áreas verdes con respecto a la densidad de su población. Esta nota no tiene como objeto, por supuesto, convencer a las autoridades de que esos parques que reclamamos y ese bosque que tal como están las cosas es un mito. Deben trazarse de inmediato. El artículo ha de tener inevitablemente el tono de una elegía, y de una elegía a algo que nunca existió. El cronista está habituado a que la exposición del problema ante personas inteligentes, que lo comprenden en toda su importancia, recibe el comentario resignado que expresa bien el espíritu de inacción e indiferencia que nos caracteriza. Es verdad, pero los intereses. No se puede decir que solo entre nosotros y en este tiempo dichos intereses hayan ejercido una tan poderosa presión sobre las cosas de índole nacional. Pero es típico de la psicología actual de nuestros gobernantes el de poner toda empresa de beneficio público si tras el obstáculo están los propósitos financieros de un grupo poderoso, los caprichos económicos de un propietario, la fuerza inmemorial de una familia, de un clan, de una sociedad anónima, ¿no? Todos esos problemas subsisten, siguen, ¿ok? Siguen pendientes todos estos problemas, ¿no? O sea, es cuando uno va leyendo estos artículos se da cuenta que en realidad que la ciudad en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Que hay muchas cosas en ella que no han cambiado, ¿no? Hay un artículo dedicado a los arboricidas, o sea, a los asesinos de árboles, otro titulado El árbol, un ser humillado y ofendido. Este texto es extraordinario, ¿no? Porque convierte al árbol en una especie de personaje, ¿no? Al árbol, ¿no? Es extraordinario, dice en un momento: el árbol fue siempre el revestimiento predilecto de la religión y el mito. ¿Por qué? Su belleza natural, su función, aire y sombra, su condición de ente vivo y silencioso, atrajeron desde los tiempos aurorales de la humanidad la mirada humana, que indagó a su alrededor por aquello que propusiera lo imperecedero. Imagen de la poesía sin época, inmutable metáfora de la filosofía, ornamento en el campo o en la ciudad, ejemplo añoso en todo lugar, de resignación y regocijo vital. En el bosque mereció un culto legendario, en la casa un trato tierno, en la población un espacio generoso. Lima fue antaño un vergel. ¿Saben lo que es un vergel, no? Un terreno cultivado, digamos, ¿no? De árboles frutales, en fin. Lo dicen los cronistas, que ratifican a los fundadores. Y hubo en su seno urbano alamedas y paseos, cuya umbría, o sea, cuya sombra provino de ficus, cedros, jacarandás, palmeras, laureles, acacias, sembrados por alguien del remoto pasado, recibidos ayer nomás por espíritus sensibles, legados más tarde al presente, como una alegoría evidente de que si el tiempo pasa, algo queda de siempre para siempre. De pronto, hace algunos años, surgió el terrible titán arboricida, el podador técnico. Hubo quienes se adhirieron a su novísima fe y se dieron a este azote del árbol, que podría haber sido llamado el azote de Dios, como el rey bárbaro que hacía estériles los campos por donde pasaba su impetuoso caballo. Los jardines, los paseos, los parques, las plazas y las plazuelas de la ciudad. Una palmera, dijo el titán armado de un hacha, no es sino un bagazo. Y sus discípulos, los dueños de la llave citadina, aclamaron la sentencia y la convirtieron en su divisa. ¿No? Miren lo que dice acá. En estos días es la Alameda Palma. La Alameda Palma es esa avenida en Miraflores que desemboca en el óvalo Larco. En el óvalo, sí, en el óvalo donde nace la avenida Larco. Esa es la avenida Pardo, es la continuación de la Alameda Pardo. La Alameda Palma, de Ricardo Palma, ahí donde está la casa de Ricardo Palma, esa avenida, en esa avenida había sembrados árboles que fueron talados.
Este artículo es de 1958, esa es la época, presumiblemente, en que se han talado los árboles que estaban en esa alameda, ¿no? Ni cuando el hombre inventó el hacha fue más activa. La plaza de armas soportó el arma. El Parque de la Reserva supo de su filuda hoja. El Parque de la Reserva es lo que convirtió el alcalde Castañeda en el Parque de las Aguas, creo que así lo llaman, ¿no? Nunca he ido. El Parque de la Reserva supo de su filuda hoja. El Parque de la Exposición gimió bajo el martirio. La Avenida de la Paz agonizó con sus golpes. La Alameda Pardo sucumbió al furor de la flamante divinidad. En esos días es la Alameda Palma, la de don Ricardo, segundo fundador de Lima, como lo considera Raúl Porras, la que existe en el pánico del azote del árbol. Mas eso no es todo. Para un podador técnico, matar con hacha no es todo el placer. Hay que apuñalar. Y surge entonces el árbol indicador, el árbol de dirección de tránsito, el árbol publicitario. Hay que carbonizar y aparece el árbol poste eléctrico, el árbol telefónico, el árbol telegráfico. Hay que envenenar y se da el árbol letrina, el árbol alcantarilla, el árbol tanque. Hay que ahogar y se crea el árbol sediento. La muerte toma a los árboles de pie, pero un día se desploman. En fin, es una especie de elegía del árbol en una ciudad que poco a poco va perdiendo sus árboles. Somos una de las ciudades latinoamericanas con menos áreas verdes, dicho sea de paso, ¿no? Han pasado 70 años y en realidad no ha cambiado mucho la realidad, ¿no? En realidad no ha cambiado la realidad. Bueno, esa es la sección dedicada, digamos, a la tala indiscriminada y la destrucción de la naturaleza en nuestra ciudad. Hay otra sección que ya tiene que ver más que nada con la realidad, digamos, social de la ciudad, ¿no? La mendicidad, el trabajo de los niños en las calles, la presencia de los mendigos. Él siente, pues, él sentía que tenía que hablar sobre todas estas realidades, que no podían ser, pues, ocultadas, ¿no? Hay un artículo titulado La prosperidad con mendigos, ¿no? Lectores, delincuencia, policía, ¿no? Cuando uno va leyendo los artículos, en realidad se da cuenta que la ciudad en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado mucho. Hay otra sección que ya tendría que ser la quinta, dedicada al tránsito, ¿no? Nos habla sobre el tránsito, la ciudad nos habla sobre los criminales que manejan, los irresponsables, sobre la contaminación, sí, la contaminación no solamente ambiental, sino también sonora, ¿no? Y todo eso lo respalda con cifras estadísticas de la época, ¿no? Sobre los horarios de los ómnibus. Él viajaba en ómnibus, no manejó, no llegó a manejar. Entonces su experiencia puede ser la experiencia del peatón, ¿no? Del hombre que caminaba por la ciudad. Sobre las bicicletas, tiene un artículo titulado Bicicletas, herramientas decomisadas, ¿no? Como además, ahora esto parece cambiar, ¿no? Se construyen ciclovías, aun cuando algunas de ellas son sumamente peligrosas, ¿no? Pues las bicicletas circulan al lado de los automóviles, pero bueno, hay un artículo dedicado a las bicicletas, a la necesidad de implementar un circuito, digamos, ciclístico en la ciudad, ¿no? Y bueno, los criminales del tránsito, en fin. Y también hay un artículo en contra del automóvil, ¿no? Que se titula El automóvil en su sitio, que ya es posterior, que es del año 65, en realidad es el año en que él muere, el año 65. Y la última sección es una especie de miscelánea, ¿no? En esa sección está, por ejemplo, gironear el artículo que leí o cuyas partes leí hace un momento. Hay capítulos dedicados al café, la importancia que tiene el café como un espacio, digamos, de intercambio de ideas, ¿no? Él, cuando escribe sobre el café, está pensando sobre todo en los cafés que acogían la tertulia, o sea, la conversación. Eso en realidad prácticamente ya no existe, ¿no? Él ataca, por ejemplo, la invasión que produce en la ciudad el café americano, ¿no? Que para nosotros sería hoy en día, pues, estos establecimientos de Burger King, McDonald's, de comida rápida, ¿no? En la cual, en realidad, establecimientos en los cuales, pues, no cabe la conversación, no cabe la tertulia, uno tiene que salir disparado, consumir su hamburguesa de grasa y sus papas fritas
y salir volando, pues, ¿no? Ahí no hay vida social alguna. Él más bien reclama la presencia o la continuidad, digamos, de estos cafés en los que era posible conversar. Bueno, esa Lima ha desaparecido también en buena cuenta, ¿no? Hay un artículo sobre las vivanderas, ¿no? ¿Quiénes eran las vivanderas? Las vivanderas eran, hay un pasaje que podría ayudarnos a describirlas. Hay costumbres y usos que son verdaderos testimonios de la idiosincrasia del carácter de un pueblo. Apreciarlos debidamente con ánimo bien dispuesto, con el objeto de obtener una noción cabal del espíritu de ese pueblo, es un deber ineludible. Ok, dice más abajo, cerca de la iglesia de las Nazarenas, aledañas al lugar donde se rinde durante el mes de octubre secular culto al Señor de los Milagros, están instaladas las tradicionales carpas de las vivanderas. La multitud en la que se entremezclan sin odiosas segregaciones todas las clases sociales y todas las razas. La música de la banda militar, que lanza en sus pintorescos acordes las notas de un vals o de una marinera. El castillo de fuegos artificiales, en cuya cúspide la paloma de luz fatua espera ganar el espacio nocturno, el bullicio de la devoción y de la fiesta, todo en esa zona dice durante estos días que se trata de una ocasión en que, por sobre las maneras importadas, los gustos recientes y las prácticas nuevas, hay algo en Lima que sobrevive como un meollo singular de nuestro modo de ser. El cronista ha estado allí el domingo con 2 amigos extranjeros y ellos, a diferencia de muchos de aquí que creen ser universales en la medida en que no son de ninguna parte, han gozado mucho de lo que este país tiene de propio. En la tienda de una vivandera, Susana de Rojas se llama ella, rebosante de hospitalidad y simpatía, vieron los 2 forasteros el arte de esta vieja cocina que también revela la antigüedad de nuestra nación. El rostro de esta mujer ante la parrilla de los anticuchos o frente a la paila del aceite en el que introduce con la habilidad digital que caracteriza a estas maestras la masa de los picarones. Trasunta una entrega total a su labor y un vigilante interés porque la sazón tome el punto justo que la hace sabrosa. Bueno, eso sigue existiendo, gracias a Dios, ¿no? Eso no ha sido talado. En fin, hay otros artículos sobre el ruido en la ciudad, o sea, la contaminación sonora. Hay un par más de textos dedicados al café. En fin, y hay un par de artículos sobre la música criolla, ¿no? Sobre la música criolla, de la cual él era aficionado, ¿no? Muy aficionado, ¿no? Hay un artículo sobre Felipe Pinglo, el compositor, el gran compositor de valses del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hay un verdadero homenaje acá, ¿no? Es un artículo sobre música ese, ¿no? Y bueno, hay otro dedicado a la basura. A la basura, o sea, a la suciedad, digamos, que poco a poco va invadiendo la ciudad, ¿no? Ese es un artículo del año 61, ¿no? En fin, ese es un panorama, digamos, muy, ¿cómo decirlo? General, un panorama general. En realidad estoy haciendo una redundancia. Es una visión, digamos, un poco panorámica de los artículos que Salazar-Bundy escribe sobre la ciudad. Sobre todo, lo que uno ve es la persistencia, ¿no?, de ciertos problemas que tienen que ser, que aún están pendientes de solución, ¿no?, y que tienen que ser, pues, atacados en el futuro, ¿no?, o en el presente, para hacer más urgente el llamado, ¿no? La ciudad evidentemente siguió cambiando. Salazar-Bundy está hablando de una ciudad, pues, de hace 60 años atrás, 70 años atrás, ¿no? Pero también uno tiene que preguntarse, o sea, en qué medida esa ciudad de mediados del siglo XX aún persiste entre nosotros, ¿no? O sea, podemos haber adoptado tecnologías, avances de todo tipo en la comunicación, pero eso no nos libra de seguir siendo una ciudad contradictoria, una ciudad cargada de problemas, ¿no? O sea, Lima no es solamente los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, quizás Jesús María, Barranco, Chorrillos. Lima es muchísimo más que eso, ¿no?
Lima son los asentamientos humanos, Lima es la Lima antigua, maltratada, del centro de la ciudad, del Rímac. Lima es la Lima de Villa El Salvador, de San Juan del Lurigancho. Lima ahora poco a poco empieza también a ser la de los balnearios. Si antes Miraflores era un balneario, si en los cuentos de Ribeiro Miraflores es un balneario, ahora integrado completamente al corazón de la ciudad, pues Lima también se está extendiendo hacia los balnearios, ¿no? No sé, San Bartolo, Punta Hermosa, no muy lejos, en Chorrillos, Villa, por ejemplo, ¿no? Lima en realidad es todo eso. Una ciudad que va creciendo verticalmente, ¿no? Debido al auge de la construcción de los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? Pero esta Lima, digamos, es una especie de fachada, ¿no? Todas estas imágenes que muestran la Costa Verde, el malecón, que hace 30 años era una especie de pampón abandonado a su, ¿cómo decir?, a su suerte, ¿no? Yo recuerdo en los años 80, fines de los años 80, uno caminaba por el malecón de Miraflores y lo que se encontraba era básicamente tierra, ¿no? No había parques, malecón, bueno, que estaban ahí las veredas, básicamente, ¿no? Pero estaba totalmente abandonado. Pero Lima, al fin y al cabo, no es la Costa Verde, ¿no? No es solamente la Costa Verde. Claro, ha habido grandes cambios en toda esa zona de la ciudad, de la costa, ¿no? Lima ahora parece ser una ciudad que mira hacia el mar, antes vivía de espaldas a él, ahora mira hacia el mar, ¿no? Pero esa no es la única Lima, hay múltiples Limas, ¿no? Entonces, quizás uno de nuestros deberes como limeños es conocer de cerca esa ciudad, las múltiples ciudades que habitan en Lima, ¿no? Que es una ciudad, en realidad, una ciudad, pues, con múltiples rostros, ¿no? Muchos de esos rostros son totalmente opuestos, contradictorios, ¿no? Bueno, solamente quiero llegar hasta acá porque ya son las 8:05 y vamos a dar paso, pues, a las preguntas, si es que hay algunas preguntas con respecto a lo que hemos estado viendo acá. Sí, Alejandro, muchas gracias por la charla. Te voy haciendo algunas preguntas que nos han llegado. Igual si los participantes tienen alguna pregunta adicional, también la pueden dejar en el chat. La primera pregunta que nos hacen es, desde tu perspectiva, Alejandro, ¿cuál consideras que es el mayor problema de la Lima contemporánea, la Lima de hoy, como ciudad? Bueno, mira, la palabra mayor ahí se queda chica, creo, porque hay varios problemas mayores en la ciudad, ¿no? Y en realidad no hay que ser un urbanista para darse cuenta de ellos, ¿no? Bueno, uno de ellos es el tráfico, ¿no? La congestión diaria, ¿no? De las avenidas de las ciudades, el caos del tráfico, ¿no? Que no está regulado. Es realmente increíble cómo nuestras autoridades aún no logran dar un primer paso en ese sentido. Es decir, organizar el transporte público, por ejemplo, ¿no? Es una carencia terrible. En mi experiencia, por ejemplo, como profesor de la Universidad de Lima hace 20 años atrás, cuando me subía a un transporte público o cuando más tarde compré un automóvil, yo llegaba en 20 minutos desde más o menos la zona del Olivar a la Universidad de Lima, en 20 minutos. Hoy en día ese trayecto dura 50 minutos, quizás hasta una hora. Pero el problema no solamente es de un profesor de la Universidad de Lima, el problema es de millones de limeños, ¿no? Que viajan 2, 4 horas diarias en un transporte público. Es ridículo, es absurdo. Si uno finalmente hiciera matemática, una matemática casi kafkiana, llegaría a la conclusión que la cuarta parte de la vida de un individuo que viaja en esos transportes, en ese transporte tan arcaico, se va en eso, en estar sentado contemplando el paisaje de nuestra ciudad. Ese es un problema gravísimo. A mí me parece que allí hay un trabajo que hacer inmediato, pero no solamente en ese sentido, también cuando hablamos, por ejemplo, de este problema de las áreas verdes de la ciudad. Somos una ciudad que carece de árboles. Hay algunos distritos privilegiados, como dije hace un momento, no sé, San Isidro, quizás La Molina, no sé, pero la gran parte de los distritos de la ciudad carecen de árboles. Cuando uno, por ejemplo, no sé, despega en un avión del aeropuerto Jorge Chávez o llega a Lima en el avión, de pronto se da cuenta pues que hay inmensos arenales
sí cubiertos de casas precarias, ¿no? Tampoco terminadas, en las que uno no ve ni un solo árbol, ¿no? Somos una ciudad, pues, rodeada por el desierto. Y una de las primeras cosas que deberíamos hacer es luchar justamente contra la esterilidad de la arena, y eso significa plantar árboles, llevar agua, servicio de agua potable, desagüe a muchas zonas de la ciudad que carecen de ello. Y esa es la promesa que repiten una y otra vez los políticos, pero que nunca cumplen finalmente, ¿no? Que no cumplen. Todos son promesas, y también todo es corrupción. El dinero que debería estar destinado a todo eso finalmente termina en los bolsillos de unos cuantos señores que, que no cumplen simplemente con sus palabras. Entonces ahí hay un compromiso político, ¿no? Esos son dos problemas. Otro problema es el de la vivienda, ¿no? El de la vivienda, que a pesar del boom de la construcción aún tarda en solucionarse. Cuando uno camina por las calles del centro de la ciudad se dará cuenta de la precariedad en la que viven también miles de limeños, en esas viejas casonas, construcciones que se derrumban de un momento a otro, ¿no? Ese también es otro problema terrible, ¿no? La vivienda, en fin, uno podría continuar. En fin, esas son tres cosas que creo yo son urgentes, pero probablemente hay muchísimas otras más que estoy perdiendo de vista en este momento, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, muchos de nuestros participantes el día de hoy son estudiantes de arquitectura y quisieran saber, además de los textos de Salazar Bondi, ¿qué textos literarios nos recomendarías para aproximarlos a la historia de la ciudad de Lima desde la literatura? Uh-huh. Bueno, yo trabajé sobre ese tema y los resultados los publiqué en un libro que se llama La ciudad sin límites, que fue publicado este año por la Universidad de Lima. En ese texto yo comienzo trabajando con las crónicas de José Gálvez, a quien justamente Salazar Bondi nombra en uno de los artículos que he leído acá, ¿no? Decidí no comenzar a trabajar con Ricardo Palma porque se ha trabajado mucho con la obra de Palma, ¿no? Entonces trabajo, bueno, con las crónicas de José Gálvez, ahí van a encontrar esta visión pasatista de la ciudad idílica, ¿no? Esta visión de la ciudad como algo que se ha perdido. Si quieren, a ver, puedo tocar rápidamente alguno de los puntos. ¿Dónde está este volumen? Sí, bueno, esa primera sección está dedicada, pero de esa época, de comienzos del siglo XX, también tenemos una novela que está basada en cartas. Se titula Cartas de una turista, que publicó Enrique Carrillo, a comienzo del siglo XX, ¿no? Esos dos textos los analizo al comienzo del estudio que se publicó este año. Luego está la Lima de los años 20 y 30, José Díaz Canseco, allí es un autor que trabaja el tema, ¿no? Por ejemplo, en cuentos como Kilómetro 63, ¿qué más? El trompo es otro cuento importante de José de Canseco. José de Canseco era una especie de criollista. Él es anterior a la generación del 50, ¿no? José de Canseco murió muy joven, a los 40 y tantos años, y él era un admirador, digamos, de la jarana criolla, de la música criolla, ¿no? Se dice incluso que tocaba cajón, pero esa es la Lima de los 30 primeros años del siglo. Es la Lima del centenario, de la fundación de la ciudad, es decir, la Lima que en 1935 está celebrando sus 100 años. Él publicó un volumen justamente a raíz de esa época, de esa fecha histórica, ¿no? Luego vendrá la Lima de la generación del 50, que es la Lima, pues, de Ribeiro, que es la Lima de Salazar Bondi, que es la Lima de Zabaleta, Carlos Eduardo Zabaleta, de Enrique Congrains. Él tiene una novela que se titula, incluso se hizo una película sobre esa novela, la memoria me falla, mi memoria me traiciona. No una, Lima sino... Hora Cero, ¿puede ser? Sí, pero esos son cuentos. Yo estaba hablando de la novela No una, sino Muchas muertes. Esa es una novela bien interesante porque se desarrolla en una especie de terreno de reciclaje cerca del río Rímac,
debe situarse pues, en la década de los años 50, el escenario, ¿no? Es un grupo de adolescentes que finalmente despojan a una mujer de su centro de reciclaje, o sea, lo que hacen es reciclar vidrios, botellas, pero es una Lima que nunca nadie había representado en la literatura peruana. Esa es la novela No una, sino muchas muertes. Hay incluso una película, creo que de Francisco Lombardi, sobre esa novela que se titula Maruja en el infierno. Es una película que fue filmada en los años 80. Bueno, después de la Lima de los años 50, pues viene la Lima de los años 60. ¿Quiénes muestran esa Lima, por ejemplo? Bueno, la vamos a encontrar en Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique. Pero claro, la Lima de Bryce Echenique es la Lima de la oligarquía, ¿no? Es una novela en la cual el personaje central es un niño hijo de una familia de la oligarquía, ¿no? Pero la Lima de los años 60 la veremos también, por ejemplo, en ya no en los escritores de la generación del 50, sino los posteriores, o sea, aquellos escritores que empezaron a publicar en los años 70, ¿no? Como por ejemplo Augusto Higa, que es un escritor muy importante, que está vivo. Él tiene un libro, una novela que se titula Final del Porvenir, y que se desarrolla en el distrito de La Victoria, pero que se desarrolla en los años 50, ¿no? Pero es interesante porque no hay muchas novelas que tengan por escenario el distrito de La Victoria. Hay algunos cuentos de Osvaldo Reynoso reunidos en Los Inocentes. Es un volumen de cuentos, ¿no? Muy bien escrito, extraordinario. Osvaldo Reynoso es un escritor extraordinario que no fue en realidad reconocido en vida por su talento. Ese es un problema también en nuestra literatura. Pero bueno, Los Inocentes fue publicado en el año 61. Es la historia de una pandilla, de una collera. Son 5 cuentos. Cada cuento está dedicado a un personaje de esta pandilla. Ellos habitan en el distrito de La Victoria, más exactamente en la zona de Matute, me parece, donde está el estadio de Alianza Lima, más o menos. Final del Porvenir de Augusto Higa es en la zona del Porvenir, en Matute. Hay descripciones extraordinarias ahí del mercado mayorista, de las calles, del Jirón Guatica, donde estaban situados los prostíbulos en esa época, ¿no? Estoy hablando pues de los años 50, 40, 50. Esa es la Lima de Augusto Higa, ¿no? Bueno, también hay una Lima extraordinaria, digamos, pero que también surge en esa época. Lo que sí me di cuenta es que hay mucha literatura centrada en ese periodo, en los años 40. Es como un momento bisagra en la historia de la ciudad. En ese momento Lima cambia radicalmente. Esta novela de Cromwell Jara Jiménez, Patíbulo para un caballo, es la historia justamente del nacimiento, de la fundación de un asentamiento humano en la época del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, que fue presidente del Perú del año 45 al 48 y que sufrió un golpe militar, ¿no? Del general Manuel Odría. Del año 48 al 56, Odría permanecerá en el poder. A ese periodo pertenecen las novelas de la Ciudad de los Perros, de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral también, Una piel de serpiente de Luis Loaiza, una novela corta. En fin, una novela de Carlos Eduardo Zabaleta también se sitúa al final del gobierno de Bustamante y Rivero. Los aprendices, esa también la trabajo en este texto, Los aprendices de Zabaleta, no una sino muchas muertes de Congrains. En fin, hay mucha literatura. Por eso el tema me pareció fascinante, o sea, la representación de la ciudad en la narrativa peruana, ¿no? Ese es el tema. Y también está en la poesía, ¿no? En fin, ¿qué otra pregunta hay? Montacerdos también, ¿no? Habla un poco Sí, de Montacerdos, Cromwell tienes Jara. razón. Sí, Sí. extraordinaria también, sí. A ver, Patíbulo para un caballo es una especie de continuidad de Montacerdos. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es, las historias pueden acompañar la historia urbana, pero ¿hasta qué punto estas pueden volverse en contra de nuestra percepción de la ciudad? Como la historia de Lima como ciudad jardín, que hoy nos da una especie de nostalgia y tristeza. mira, lo que yo diría es que la literatura nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Detrás de todo lo que he dicho hoy está esa idea, la idea de que debemos ser críticos con nuestra ciudad y no ser tan complacientes con ella, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales? Pero la complacencia viene también un poco es producto también
de la falta de conocimiento, ¿no? O sea, de que no conocemos en realidad la ciudad, ya no sabemos, muchos limeños no saben qué es Lima, ¿no? Piensan que Lima no sé, tiene una imagen, digamos, sembrada en su memoria de la ciudad que ya tiene poco que ver con la verdadera ciudad. El propio Ribeiro, por ejemplo, cuando regresó al Perú, cuando regresó a Lima, él reconoció en alguna entrevista que yo he escuchado que él ya no entendía la Lima que le tocó vivir cuando él regresó al Perú a comienzos de los años 90, finales de los 80, cuando él ya está cerca de morir, él muere en el año 94, ¿no? Él, él, él reconoció que esa Lima ya no la conocía él, ¿no? Sebastián Salazar Hundi también, él recién vio los asomos de la Lima provinciana, ¿entienden? Lo que muchos, no sé, urbanistas, historiadores de la ciudad han llamado la Lima provinciana. Lima va a seguir cambiando, entonces la literatura puede ayudarnos también a entender a esta ciudad, ¿no? Obviamente los sociólogos, los historiadores también tienen una función que cumplir en eso, ¿no? Pero lo fundamental es que los limeños lean sobre su ciudad, lean y que no se limiten simplemente a intercambiar opiniones en las redes sociales, que son básicamente opiniones, pues, nostálgicas, melancólicas, complacientes, que no ahondan en la realidad de la ciudad y en realidad no contribuyen en nada a construir una nueva ciudad. Tenemos que construir una nueva ciudad, es la responsabilidad de todos los limeños, todos estamos metidos en ese barco. Entonces, tenemos que leer, informarnos acerca de lo que está pasando en esta ciudad, ¿no? A ver, acá tengo 4 preguntas más. Eh, Perdón, no veo los nombres completos, pero nos preguntan cuál es el mayor problema social que presenta Lima hoy en día. Hemos hablado en una pregunta anterior sobre el tráfico, ¿no? La falta de áreas verdes, pero en cuanto al tema social. En cuanto al tema social, bueno, yo diría que la pobreza sigue siendo terrible en muchos casos, ¿no? Y más aún ahora que estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Eso se ha agudizado, el nivel de desempleo ha crecido. Eh, Basta circular por las calles de la ciudad para darnos cuenta de eso, detenernos en los semáforos y ver la cantidad de vendedores ambulantes. Todo eso es una expresión de la pobreza, de la miseria, ¿no? Y si nos desplazáramos hacia zonas marginales de la ciudad, pues ahí sería aún más palpable, más tangible la miseria en la que viven muchos limeños, ¿no? Eh, claro, todo eso se produce porque hay desempleo, pero porque también, como ya sabemos, nuestra economía es una economía informal, entonces no hemos encontrado aún la forma de, digamos, a, incorporar a una población que básicamente vive el día a día. Eso también es una tragedia. O sea, la mayor parte de los limeños no tienen futuro en el fondo. Es decir, no tienen mecanismos pues, para defenderse de los embates de la existencia, ¿no? Del desempleo, de la enfermedad, de la pobreza. La pandemia creo que ha hecho que recrudezcan todos estos problemas, ¿no? Seguimos siendo un país, aunque muchos digan lo contrario, yo creo que seguimos siendo un país que lucha por desarrollarse y que no alcanza todavía a ser un país próspero. En todo caso, quienes se han visto beneficiados con esa prosperidad son unos cuantos, unos pocos individuos, ¿no? Unas pocas, no sé, familias, individuos, ¿no? Hay poca solidaridad en nuestro país hoy en día, ¿no? Somos una sociedad que ha cultivado el egoísmo, en fin. Ese ya sería otro tema de conversación. ¿Qué otra Pero, pregunta hay? sí, acá nos preguntan, nosotros desde nuestra posición como alumnos de la Universidad de Lima, ¿qué cree que podemos hacer para cambiar la Lima de hoy en día? Bueno, si la universidad lleva el nombre de la ciudad, bueno, una de las cosas que tiene que motivarse, incentivarse es la responsabilidad social, o sea, la, la participación, digamos, de los estudiantes en la vida de la ciudad. Eso sería, no sé, de alguna manera articular los conocimientos que se desarrollan en la academia, en este caso en la universidad, llevarlos hacia esos
centros que son las municipalidades, centros de poder político, ¿no? Que pueden hacer algo, digamos, por la ciudad, ¿no? Articular, digamos, el conocimiento científico, la vida académica con la vida misma de la ciudad, ¿no? Y claro, en ese sentido no se trata solamente de la Universidad de Lima, sino se trata en general de la universidad peruana, o sea, articular, digamos, la investigación acerca de la ciudad con el poder político, cosa que en realidad no existe, o casi no existe. O sea, los proyectos, por ejemplo, de estudiantes no solamente de arquitectura, sino de otras carreras que puedan articularse con el desarrollo de la ciudad. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Hay algunos proyectos de investigación de profesores de la Universidad de Lima, yo lo sé. No hace mucho supe de uno de nuestros profesores que estaba trabajando en un proyecto muy interesante al respecto. No sé finalmente si se habrá seguido desarrollando, pero yo creo que hay que lograr eso, ¿no? Porque la vida académica en nuestro país está como divorciada, digamos, del ámbito político, ¿no? Tenemos una idea muy mala de los políticos, pero el Perú no puede ser solamente eso, ¿no? El Perú también es un futuro, es un proyecto, es algo por construir todavía, ¿no? También nos preguntan, para ti, Alejandro, ¿cuál es la esencia de Lima en el buen sentido? Supongo que se refiere a la parte urbanística social, ¿no? Si no es así, nos avisas, pero a ver, vamos contestando esta pregunta. Yo no creo en las esencias, ¿no? Porque decir esencia es hablar de lo inamovible, de una raíz. Yo creo que hay que rendirle culto tanto al pasado como al futuro, ¿no? En todo caso, hay una esencia que todavía debemos construir, levantar, ¿no? Yo no creo, pues, que la esencia limeña esté, pues, no sé, geográficamente situada en el centro de la ciudad o en la presencia del mar, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando yo pienso en Lima, sí pienso en el mar, pienso en la costa, pero esa no es la única Lima que existe, ¿no? No sé si la esencia de Lima yo creo que es el cambio, la transformación, como es así la esencia de toda ciudad. Lamentablemente vamos perdiendo poco a poco nuestra historia, la vamos destruyendo nosotros mismos, ¿no? Si eso es la esencia, pues la estamos destruyendo sistemáticamente. Entonces yo haría mal en aferrarme a una esencia que está en una situación de fragilidad, ¿no? Yo no sé en realidad cuál es la esencia de la ciudad. Yo no sé si esa esencia está escondida en su música, por ejemplo, ¿no? Yo soy músico y bueno, cuando me pongo a componer canciones, en alguna medida voy a buscar esa esencia, ¿no? Pero me encuentro con que esa esencia finalmente la imagino, no es real. Evoco, por ejemplo, no sé, las aguas del río Rima, que en realidad de aguas poco tienen, ¿no? Porque vienen cargadas de suciedad y de barro. Pero entonces me pregunto, ok, en el barro y en la tierra, el barro y la tierra que persisten entre nosotros porque no llueve nunca acá, quizás ahí esté la esencia de esta ciudad, ¿no? En el polvo, digamos, que nos inunda nuestras habitaciones. Esa quizás sea la esencia y no la vemos, no la contemplamos, no nos detenemos a verla. Quizás la esencia de la ciudad está, no sé, en esos desiertos que nos rodean, en las playas. En fin, yo no sé dónde está la esencia de la ciudad. Yo no puedo decirlo, señalar con un dedo, no, no, eso es imposible. Yo creo que la esencia depende también de la experiencia de uno, de lo que uno haya vivido, ¿no? De lo que haya vivido en la ciudad, de lo que haya caminado, visto, o sido testigo, ¿no? En la ciudad. Ahí está la esencia, ¿no? No hay una esencia, digamos, que se ha levantado como si fuese un árbol milenario, ¿no? En fin. Acá nos preguntan también, al principio se mencionó el tema de los parques y de las áreas verdes. ¿Se podría participar con un programa de sensibilidad, eh, sensibil- sensibilización, en todo caso? Pero creo que esa pregunta es un poco más para mí, para el concurso. Si nos referimos a un programa de sensibilización, o sea, de tomar conciencia, no, tiene que ser un proyecto no, a ver, que afecte o que altere lo que ya existe en la ciudad, que puede ser Lima o que puede ser
eh, cualquier otra ciudad del país, pero tiene que ser una intervención urbana, ¿no? A través de cualquier disciplina, pero tiene que ser se tiene que intervenir el espacio urbano. Eso es importante, si no, la participación no, o el proyecto que se envíe no sería válido. Nada, entonces, Alejandro, ya estamos un poco con el tiempo. Te quiero agradecer por esta charla. De hecho, ha estado súper interesante, eh, súper, nos ha ofrecido también creo que una mirada diferente para poder reflexionar en torno a, bueno, si bien hemos hablado de Lima, en torno a las ciudades en general. Te agradezco mucho por tu tiempo. También le agradezco a las personas que nos han acompañado hoy por haber asistido a esta actividad. Les recuerdo de todas maneras que el jueves 28 vamos a tener a las 9 de la mañana una segunda charla a cargo del arquitecto Juvenal Barraco, que se titula Ciudad, Memoria e Imagen. Durante esta actividad, el arquitecto Barraco va a ofrecernos una reflexión propositiva sobre Lima a partir de su experiencia en el campo. De todas maneras, también recuerden que si desean más información sobre retos de creación, edición bicentenario, así como cualquier otra actividad del Centro Cultural, pueden visitar nuestra página web o nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y YouTube. Ahí les hemos dejado los dos links correspondientes a la actividad del próximo jueves para que puedan revisar la información, y en el segundo link se pueden inscribir directamente si es que desean. También va a ser por Zoom con esta misma dinámica y es gratuita, previa inscripción a las 9 de la mañana. Por otro lado, recuerden también que si es que desean volver a revisar esta conferencia, se las vamos a estar enviando más o menos en una semana al correo en el que se registraron, junto con una lista también de los libros que ha recomendado Alejandro, para que los puedan tener a la mano si es que desean revisarlos más adelante. Sí, entonces nada, muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos también en otra actividad, o esperamos que pronto en el campus. Gracias, Julio. Gracias a todos los que han estado escuchando. Saludo a todos también. Muchas gracias. Hasta luego.